Hola. Sí. Sí, hola, hola, hola. Okay. Ya, ahora sí. Muy buenas noches, hermanos, ¿no? Invitados. Darles las gracias, ¿no? Por venir. Hoy estamos en el segundo día de este seminario bíblico que estamos organizando aquí en la ciudad de Oruro, ¿no? Muy agradecidos a Dios porque nos permite, ¿no? Las visitas de ustedes, ¿no? Los invitados el día de hoy. Así también, ¿sí? Vamos a dar inicio rápidamente a este día tan especial, ¿no? Hoy día también día del trabajo, ¿cierto? ¿No? Por eso hoy día también vamos a alabar al Señor, ¿sí? Esta noche voy a invitar a hermano Freddy, quien nos va a interpretar, ¿no? 3 alabanzas. Hermano Freddy, por favor. Muy buenas noches, segunda noche de seminario también, ¿no? Acá en Oruro. Verdaderamente para mí es un privilegio también poder participar en este seminario, ¿no? Y también ser parte también, ¿no? Del trabajo que Dios encomendó, ¿no? En esta noche vamos a comenzar alabando al Señor, el himno 110. Himno 110. Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz
en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a cantar otro himno, el himno 220. Himno 220. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán
mas a él no vendrá mortandad. Pero habita al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Gracias. Una vez más, ¿no? Darle la bienvenida a todos los hermanos, a los invitados particularmente. Esta noche, antes de alabar un último himno, ¿sí?, voy a pedir que nos acompañe, ¿no?, para la oración de este segundo día de seminario, a hermano Juan José. ¿Sí? Por favor, hermano Juan José. Muy buenas noches, hermanos. Por favor, inclinen los rostros, vamos a orar. Padre amado, en esta noche te entregamos este segundo día de seminario, Padre, que hoy has preparado, Padre, para tus hijos, ¿no? Gracias, Padre, por un día más de vida, Padre. Gracias, Padre, por todo, Padre, por todo lo que has preparado en este segundo día de bendición, Padre amado. Hoy vamos a alimentarnos espiritualmente de tu palabra, Padre. Gracias por todo, Padre. Y también a los hermanos que faltan llegar, solo tú, Padre, les puedes traer, Padre. Yo no soy nada, soy más que nada, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Sí, en esta noche vamos a cantar un último himno, el himno 203. Himno 203. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador, mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. No quiero que te
Sí, muchísimas gracias, hermanos, gracias por compartir este tiempo también de alabanza, ¿sí? Nosotros estamos muy contentos de que ustedes puedan participar de este segundo día del seminario bíblico. Nosotros hoy día también hemos preparado algo especial para ustedes, ¿no? Los hermanos desde La Paz llegaron, los hermanos del grupo Canto de Esperanza, ¿no? Hoy día ellos van a seguir alabando, ¿no?, al Señor. Van a seguir adorando también al Señor a través de himnos y alabanzas también, ¿sí? Esta noche, ¿no?, yo quiero invitar a los hermanos, ¿sí?, para que puedan pasar, ¿sí? Hermanos, sí, gracias. Para nosotros es un privilegio, ¿no?, tenerlos aquí reunidos también, ¿sí? Hoy día estamos en el segundo día, mañana concluimos ya este seminario, ¿no?, que iniciamos el día de ayer. Esperemos, ¿no?, que ustedes también nos puedan acompañar, así también el día de mañana. El seminario damos inicio, ¿no?, a partir de las 7:30 de la noche, ¿no? Estos 3 días estamos aquí en Oruro visitando, ¿no?, dando a conocer cómo Dios quiere mostrar su corazón, ¿sí? Amén, ¿cierto? Entonces, mientras los hermanos van preparando sus instrumentos, ¿sí?, espero que ustedes se encuentren, ¿no?, bastante cómodos también, ¿sí, hermanos? Sí, sí. Sí, ya están listos, ¿cierto? Okay. Sí, ahora ya los hermanos se encuentran listos, ¿no?, el grupo Canto de Esperanza de La Paz. Voy a pedir un aplauso, por favor, para los hermanos para esta noche. Ellos van a interpretar 3 alabanzas, ¿sí? ¿Sí? Voy a dar el paso a ellos. Sí, hola. Muy buenas noches, hermanos. Sí. Para el grupo Canto de Esperanza es motivo de gran felicidad porque hoy ustedes están para escuchar la palabra de nuestro Dios. El grupo Canto de Esperanza Sí. quiere expresar el mensaje de la salvación eterna y el perdón eterno de los pecados. Hermanos, en esta noche Dios les bendiga. Vamos a empezar interpretando esta alabanza en instrumental. Sí, sí. Sí, sí.
gracias, hermanos. La siguiente alabanza en el Monte Calvario. Sí. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará, me dará. Bueno, en esta noche también quisiéramos ofrecerles también esta otra alabanza, este otro himno también. Verdaderamente, para todos aquellos que buscan en Jesús, siempre hay un lugar, ¿no? Y también siempre está Jesucristo
para recibirnos, ¿no? Para también ayudarnos cuando nosotros nos acercamos a Él. Sí, sí. Muy bien, hermanos, hermanas. En esta noche también queremos alabar esta canción, una canción muy especial para nosotros. Queremos que les llegue al corazón, hermanos, ¿no? Y queremos saludar a todos los que nos están viendo también a través de las redes sociales. Estamos acá presentes en la ciudad de Oruro. Supongo que el día de mañana también vamos a estar compartiendo. Muy bien, adelante. Cuando pienses que todo has perdido, siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando piensas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz si fue nuestra vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Cuando pienses que todo has perdido, siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando piensas que todo has perdido, piensas en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz si fue nuestra vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste,
Gracias. Sí, muchísimas gracias. Voy a pedir un fuerte aplauso más, por favor, para el grupo Canto de Esperanza, que el día de hoy llegó desde la ciudad de La Paz para adorar y alabar al Señor también, ¿no?, a través de la música y a través de los himnos y las alabanzas, ¿sí? Nosotros muy agradecidos porque nos acompañan en esta segunda noche del seminario bíblico, ¿sí? Sin más preámbulo ahora, ¿no?, vamos a pasar a lo que hemos venido a cada uno de nosotros, ¿sí? La verdad, para nosotros es una bendición, una gracia, ¿no?, poder visitar la ciudad de Oruro, ¿sí? Es una linda ciudad, muy tranquila, ¿verdad? Muy tranquila, muy bonita, muy acogedora la ciudad, ¿verdad? Y gozar también, ¿no?, de la calidez de las personas de Oruro también, ¿sí? En esta noche, bien les decía, ¿no?, sin más preámbulo, vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro expositor, Pastor Andrés Lima, a quien voy a ceder el micrófono. ¿Se escucharon muy bien las canciones? ¿Sí le gustaron mucho? Y hoy llegaron de La Paz, de Ciudad de La Paz, ¿sí? Entonces quiero escuchar más canciones, ¿verdad? ¿No? Sí, pero sí, por el tiempo, mañana también, mañana ustedes pueden venir, ¿sí? Participar ahí, pueden escuchar. Sí, entonces esta noche, segunda noche, ¿sí? Segunda noche del seminario bíblico. Entonces esta noche también vamos a buscar primero la Biblia. ¿Usted tiene la Biblia en su mano? Entonces esta noche Génesis capítulo 27, vamos a ver. Esta noche el libro de Génesis capítulo 27, 1 al 23 voy a leer. El libro de Génesis, ¿escuchan bien ustedes? ¿Sonido está bien? El libro de Génesis capítulo 27, 1 al 23, voy a leer. Si todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Y aconteció que cuando Isaac envejeció en sus ojos, se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y él dijo: y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre.
Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob a su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me diste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Hasta versículo 23 hemos leído. Sonido puede arreglar. Sí, sonido ya puede arreglar. Sí, esta noche Génesis capítulo 27 hemos leído. ¿Usted conoce esta historia? Jacob y Esaú. Esaú y Jacob. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí, ustedes. ¿Usted todo conoce la palabra, esta palabra? ¿También creen en Dios ustedes? Cree. Usted todo creen en Dios. Ya esa noche quisiera compartirnos sobre Esaú y Jacob juntos esa palabra. Me casé. ¿Cuándo me casé? Pasó mucho tiempo. Rápido pasa de verdad el tiempo. Entonces me casé en el año 2009, me casé. Entonces aquí están los casados, ¿verdad? ¿No? Tiene que memorizar bien qué fecha se casó. ¿No recuerda? Toda la vida va a recibir, ¿cierto? Toda la vida va a recibir. Exhortación era de esposa. Hermano Juan, ¿recuerda? No voy a preguntar, ¿sí? Ya me casé en el año 2009, 19 de diciembre. Entonces, no puede olvidar, también no tiene que olvidar. Lo que ese día recordando, aunque muy ocupados maridos, ese día sacar afuera, ¿cierto? Luego sacando, ¿sí? Y luego comiendo rica comida, regalando, ¿sí? Gracias, mi amor, mi esposa, me salvó. Luego usted vino a mí dejando todo, ¿cierto? Aunque no es perfecto, no es suficiente, pero usted confiando en mí, ¿cierto? Llegó, vivió, entonces agradeciendo. Pero algunos maridos olvidan, ¿cierto? Sí, alguien temblando. Sí, tal vez esta noche yo equivoqué, ¿no? ¿Por qué ese tema justo? Entonces me casé este año, en el año 2009, ¿sí? En el mes de diciembre. Casándome, entonces yo tengo dos padres. Mi padre, también mi suegro, dos padres. También yo tengo dos madres, ¿cierto? Mi madre, también mis suegras, dos madres. También tengo mi hermano, también menor más, ¿sí? Porque mi cuñado, yo tengo un cuñado de parte de mi esposa. Entonces, después de casarme, mi vida y cambió muchos. Por ejemplo, cuando cada año, antes de suceder pandemia, entonces siempre en el mes de julio tenemos campamento mundial en Corea. Entonces más o menos 50 países, como 4.000 jóvenes se reúnen en Corea.
Entonces, en la inauguración casi 50.000 personas se reúnen de todo el mundo, hasta ciudadanos de Corea. Entonces, una fiesta grande, era grande, enorme. Entonces, ahí nosotros aprovechando participamos mi matrimonio. De vez en cuando llevamos mis hijos, porque los abuelos quieren ver sus nietos, ¿cierto? Entonces, tengo 3 hijos. Entonces, aquí está en Bolivia. Entonces, mis padres también quieren ver sus nietos. Entonces, solamente por videollamada, pero no es suficiente, ¿verdad? ¿No? Entonces, de vez en cuando, aunque muy caro pasaje, llevamos por la fe. Llevamos a Corea 5, viajamos por el vuelo. Por el vuelo, mi hija lloraba en el vuelo. Parece como una máquina tan grande, ¿cierto? ¿No? Y fuerte, lloraba él. Entonces ahora está bien, ahora le gusta, disfruta. Papá, ¿cuándo va a ir al vuelo? Dice, por el vuelo, ahora más quiere, por el vuelo quiere ir. Entonces viajando a Corea, nosotros visitamos a mi padre. Entonces yo vivo en Corea, Seúl, capital, vivo, ¿no? Entonces ahí mi padre tiene un departamento, llegando ahí nosotros hospedamos. Entonces, cuarto de mi padre, cuando yo visito a Corea, entonces mi padre, ay, aquí está, el cuarto ya está preparado, dice. Papá, ¿es su cuarto? No, aquí es su matrimonio, dice. Mi padre, madre, en la sala duerme. Ay, aquí más mejor, dice. Entonces entrega, ¿sí? Cuarto de mis padres. Entonces yo, mi esposa, también ahí quedamos durante que esté, ¿no?, en Corea. Luego ya una semana estando con mi familia, luego una semana yo visito a mi familia, la familia de mi esposa. Entonces ya llegando, vive mi suegro vive en una ciudad se llama Daejeon, de Corea capital Seúl, de ahí 3 horas de viaje por la flota. Entonces cerca, ¿verdad, no? Y Corea es más lejos, es 4 horas de viaje. Cerca, ¿cierto, no? Chiquitito, parece. Aquí más lejos es 24 horas de viaje, aquí Bolivia, ¿cierto? También Corea, carretera es muy recto, carretera es muy bien, sí, muy plano es. Luego hay también 70% del territorio de Corea del Sur, montaña. Pero como carretera recto es, y túnel. ¿Ustedes han visto aquí en Bolivia? Túnel, ¿sí? A la montaña directo y agujerea, ¿sí? Corea. Luego directo, toda carretera casi recto. Aunque mucha montaña, bien avanzado, desarrollado Corea, pues en la montaña y agujerea, recto era. Hasta debajo del mar también, ¿cierto? Corea, usted cuando viaja, visita, debajo del mar, un túnel puede ver, ¿sí? Debajo del mar, ¿sí? Ahí pasa, ¿sí? Ya escuchando usted, ¿quieren ver? ¿Quieren ir? Alguien dice que todavía, entonces voy a hablar más coreano, propaganda entonces para que tenga deseo. Entonces recto es, por eso una velocidad muy rápida. Claro, hay policía, ¿cierto? Pero donde hay policía, mucha velocidad, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora. Algunos quieren más, hasta más. Sí, entonces, mucha velocidad, ¿verdad, no? Muy rápidos y se va. Por eso, y como Corea, dentro de Corea, más lejos es dentro de 4 horas. 4 horas todo ya puede ir de vuelta, ¿sí? Carretera muy plano, es bonito es. Entonces de Seúl como 3 horas de viaje a la ciudad de Daejeon. Llegando, mi suegro y trae su auto. Con su auto y lleva mi matrimonio. Luego llegando también mi suegro tiene su departamento en la ciudad de Daejeon. Entonces luego también tiene cuartos bonitos, frazadas bonitos, con colores, dibujo colores. Ahí prepara, ¿sí? Cuarto, aquí está, ¿sí? Hija mía, aquí está, ¿sí? Ya mi yerno, ¿no? Mi yerno aquí está, luego cuarto da. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo casa, 2 casas. En el capital Seúl, departamento de mi padre, como 22 pisos era. Alto, ¿cierto, no?
Y Corea hay muy altos departamentos, se ve todos. Entonces ahí descansamos. Luego llegando a la ciudad de Daejeon, también tengo otro cuartos. Mi departamento es. Aunque dueño no soy yo, ¿cierto? ¿Dueño quién es? Mis suegros. Pero yo duermo allá. Aquí está, como tu casa, yerno, descansa muy bien. Luego comida, mi suegra prepara mata, pato. Pato, ¿sí? No sé si eso está transmitiendo por Facebook, ¿sí? Entonces eso no voy a hablar. Eso es prohibido porque transmite, ¿cierto? Si solamente aquí nomás hablaría, ¿sí? Puedo. Entonces mi suegra prepara comida especial. Mi yerno vino, luego mata patito. Ya hoy día vamos a ir a comer pato, dice. Pato es muy saludable. Pato, si toma agua, ¿cierto? Agua sucia toma, ¿cierto? Arroyo sucia. Hasta veneno toma, pero no muere. ¿Sí? Y pato toma, ¿sí? Es muy saludable. Entonces hoy día ya vamos a comer patito. Amén, aleluya. Luego, y nosotros lleva a nosotros. Luego mi suegra, con tiempo, todo ya llamando, cuando llegando ya está listo todo. Luego carne, un montón de carne trae. Luego mi suegra, todo cocinando. Solamente, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Comer, ¿sí? Comer. Llegando a Capital Seúl, ¿qué hago yo? Dormir, comer, mi padre todo prepara. ¿Ya visita la ciudad de Daejeon también? ¿Qué hago? Duermo, todo está listo. Quiere salir afuera, mi suegro trae su auto, me lleva. Luego el restaurante ya está listo. Ya yerno come, no más come, dice. Luego come, bastante comiendo. Lleno. Quiero dormir, suegro. Ya, aquí está mi auto, ya sube. Mi suegro ya maneja. Manejando, ya llegamos. ¿Lo que hace? Y subiendo, ya dormido. Luego mi suegro temprano sale a trabajar. Entonces mi matrimonio levantando, ya dormimos bien. En la cocina ya está listo comida. Mi suegro ya está listo. Mi yerno tiene que comer. Luego cocinando todo, ya se fue temprano al trabajo. Entonces, ¿qué hago yo solamente, hermanos? Llegando a Corea. ¿Qué hago yo? Por eso quiero ir a Corea. Cada año quiero ir. ¿Sí? Mi yerno es en Bolivia, ¿sí? Ahí viviendo, una vez al año encontramos, me lleva a departamento, shopping center. Luego ya, ¿qué saco? Me muestra, ¿qué quiere? Dice, ¿sí? No, eso es muy caro, mi suegra. No, tú eres mi hijo es. ¿Sí? Escoge. Entonces, no puede escoger. Entonces mi esposa, mi mamá, ese saco bonito es. Luego mi esposa elige mi saco, caro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? $500, 400. Muy caro es. No, eso barato, dice. Luego mi suegra, ¿qué hace? Y saca su bolsillo y billete. Tarjeta, crédito. Suena, ¿cierto? Luego yo saco y me regalo. Entonces llegando a Corea, todo recibo. En Capital Seúl yo duermo en la casa de mi padre. Entonces mi madre también prepara todo, ¿no? También me regala también. Me regala era. En Corea aquí usa billete boliviano, ¿cierto? En Corea usa won. Entonces nosotros viajando a Corea necesita transporte, algún gasto, ¿cierto? Entonces mi padre prepara un sobre. Mío, que aquí está, eso usa en Corea, dice. Won. Aquí boliviano, ¿cierto? Corea, ¿qué usa? Won. ¿Sí? 100 won. 1000 won, así. Aquí 1000 bolivianos, 100 bolivianos, ¿cierto? Corea ya 1000 won. 1000 won, $1, equivale $1. Entonces aquí pone, sí, mi padre, sí, como $300, $400, eso usa. Porque el valor de víveres allá muy caro, ¿no? Elevados. Entonces mi padre pone sobre, luego entrega. Ya aquí está,
mi hijo usa, aquí necesita won. Luego también entrega a mi esposa. Ay, mi nuera, ¿cierto? Mi nuera, ay, qué bonita, eso usa, aquí necesita. Entonces, llegando en Corea, ¿qué hago yo solo, hermanos? ¿Qué hago yo? Ay, todo recibo. Cuarto duermo y como, meto a mi boca toda la carne, luego recibo dinero, recibo regalo. Gracias, 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 gracias. Solo recibo nomás, recibo, gracias. Muy bonito, ¿no? ¿Usted también quiere ir a Corea? Pero usted no tiene su padre allá. Tampoco tiene suegros. ¿En dónde va a dormir? ¿Sí? Entonces, cada año extrañamos mucho mi familia también, mis suegros. Recibo, se llama eso la gracia, la gracia. ¿Qué es, hermanos? La gracia. Muchos hermanos creyentes, creen en Dios, creen en Jesucristo, también congrega a la iglesia, le gusta las gracias, pero muchos hermanos, ¿sí?, no entienden sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Por eso esa noche no quisiera compartir esa parte, ¿cierto? ¿No? La gracia. Como yo expliqué viajando a Corea, yo no hago, ¿cierto? Solo yo recibo. ¿Qué recibe Andrés? Pastor Andrés. Recibe todo, ¿cierto? La gracia, la gracia. Ya vamos a buscar una parte. Usted tiene la Biblia, Efesios. Ya aquí marcando Génesis, ya capítulo 27, marcando bien. Nosotros vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 5. ¿Ya encontraron? Ya aquí se nota, alguien no lee la Biblia, tarda mucho, sigue ya pasando hoja, suena. Normalmente leyendo la Biblia rápido puede buscar. Necesita, hermanos, leer la Biblia. ¿Usted todos los días come o no come? Desayuno, almuerzo, cena, come o no come. Ay, hoy 3 veces comí, mañana no voy a comer. ¿Así está alguien? Mañana otra vez come desayuno, almuerzo, cena. Ay, como una semana completamente come desayuno, almuerzo, cena. ¿Alguien así habla? Come, ¿cierto? Comerá. Igual es la Biblia, la palabra. Dentro de la Biblia hay, ¿cierto?, alimentaciones. Eso es muy importante. Como físicamente desayuno, almuerzo, cena, todos los días come, pero alguien no come la palabra, por eso se enferma, no hay fuerza. Cuando viene situaciones, tiembla, llora, difícil, no puedo. Ese maldito, dice, maldito enemigo, ¿ve por qué me molesta? Ya ustedes no leen la Biblia, ¿de dónde va a alimentarse espiritualmente? Sufrirá, ¿sí? Pero ustedes también, igual que la comida, todos los días, leyendo, escuchando la palabra. Aunque vienen enemigos, aunque vienen situaciones, supera, nada. ¿Encontraron? El libro de Efesios capítulo 2, el versículo 5 voy a leer. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Ya la Biblia dice, por gracias sois. Aquí sale la gracia, ¿sí? La Biblia explica sobre la gracia, ¿sí? Somos salvos por la gracia, gracias. Ya leyendo poco más abajo voy a leer 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sobre la gracia explica la Biblia, hermanos. Muchos cristianos, muchos creyentes, aún años
aún 10 años, 20, 50, todos los años, congregando a la iglesia, sirviendo a Dios, además siendo líder de la iglesia. Aunque siendo pastores de la iglesia, esa parte no entiende muy bien. Aunque la Biblia dice, la gracia sois salvo. También mucha gente dice según su boca, ¿qué dice? Dios, dame tu gracia, dice. Por favor, necesito tu gracia, ¿cierto, no? Pero ¿cuál es la gracia? Aquí dice, como hemos leído 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya está muy importante, ¿verdad? Somos salvos, dice. Según la Biblia, somos salvos. ¿Qué dice? Hermano Juan, salvos, limpios, justos, no hay pecado, dice. O tal vez esta noche, ya todos los que están en esa noche, en ese lugar, Dios dice a ustedes, salvo. ¿Salvo qué quiere decir? Limpio, no tiene pecados. No, pastor, soy pecador. ¿Cómo soy limpio? Soy malvado, soy malo. Antes de venir recientemente aquí, antes de venir a ese lugar del seminario, yo peleé, yo odié, yo robé, yo cometí pecados. No, tal vez algunos pueden negar. Pero Dios dice en la Biblia, ¿cierto? Somos salvos, limpios por la gracias. Amén, hermanos. Por las gracias. Luego, más importante, aquí, y esto dice versículo 8, y esto ¿qué quiere decir? Esta gracia que recibió ustedes, no de, aquí está escrito, ¿no? No de vosotros. Eso es muy importante. No de ustedes. Eso la gracia era. Pero muchas personas congregando a la iglesia, ellos, si aunque piden la gracia, Dios, dame su gracia, yo necesito su gracia. Luego, gracias a Dios, sí, usted me ha dado las gracias. Pero la gracia verdadera, ¿qué dice? Pues no es de, esto no de vosotros. ¿Qué quiere decir? No de ustedes esa gracia. O sea, usted que recibió la salvación, usted que recibió esta salvación tan grande, no de ustedes. ¿Qué quiere decir? Cuando de ustedes algo usted hicieron para recibir esta salvación, no es la gracia verdadera. Para recibir esta gracia, para ser salvos, limpios, justos, perfectos, tal vez ustedes hizo algo para recibir esa gracia. Yo ofrendé, yo ayudé, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, aunque poquitito de ustedes hizo para recibir esa salvación, no es verdadera, dice la Biblia. La Biblia dice, no de ustedes. Amén, ¿entiende esa parte? Muchas personas dicen, soy salvo, hijo de Dios, pero Dios agrega, añade, yo hice también. ¿Qué hice? Yo oré a Dios, yo alabé al Señor, ofrendé, eché mi corazón poquito para el Señor. No de la gracia es. ¿La gracia qué es? Yo viajando a Corea, mi padre, aquí está mío, este es tu cuarto, aquí duermes. Luego ya aquí, hijo mío, aquí está preparado, comida, cómele. Visitando a la ciudad de John, mi suegro, ¿qué hace? Yerno, aquí está tu cuarto. Solamente, ¿qué hace Andrés? ¿Qué hace solamente Pastor Andrés? Dormir. Me lleva al restaurante, ¿qué hace? Comer. Después de comer, ay, estoy cansado, suegra. Vamos, lleva a mí. Luego también duerme. Solamente yo hago, ¿qué hago? Recibir era recibir. Todo recibir. Gracias. Gracias, papá. Gracias, suegro. Gracias, suegra. No hice nada para recibir, ¿verdad? ¿No? Nada. Ese se llama la gracia.
Entonces mi padre ofrece cuartos, lleva autos. Ay, gracias mis suegros, gracias. Usted también muy ocupado. Aquí está, no tengo mucho dinero, ¿no? Aquí está $10 nomás. Sí, por favor, acepte. Luego ya pagando $10. Eso es la gracia, hermanos. Ya no es la gracia. La Biblia dice, ¿cuál es la gracia? Soy salvo por la gracia. Muchos, ¿sí?, quieren ser salvos, justos. Quieren ser perdonados del pecado. Entonces ahí la Biblia dice, soy salvos por las gracias. Por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Solamente recibir era recibir. Eso es la gracia. Pero mucha gente, ¿qué quiere hacer? Gracias. Luego quiere hacer algo, quiere añadir, era añadir. Luego ¿qué? Ellos ofrendando, echando todo el corazón sirviendo. Después de recibir la salvación, igual en la iglesia, llevando la vida de creencia también, le gusta la gracia. ¿Usted le gusta la gracia de Dios? ¿Quiere recibir la gracia de Dios? Misma manera era misma manera. ¿Cómo puede recibir la gracia? Solamente recibir era recibir. Gracias, dice, gracias. Pero muchos hermanos le gusta gracias, quiere recibir la gracia, pero añade su fuerza, su buen corazón, añade, echa, se cansa. Imagínense, recibir lo más feliz, contento, ¿verdad? ¿No? Por eso Pastor Andrés cada año quiere ir. ¿A dónde quiere ir? ¿Por qué quiere ir a Corea? Solo dormir, comer, recibir, ¿cierto? ¿No? Yo no hago nada. Pero imagínense, ¿sí? Me ofrece, luego yo también pago alguna parte. Aunque no hay mucho, poquito paga, cada vez pagando. ¿Sí? Llega. ¿Qué llega? Mucho peso. Peso llega, peso. Carga. No quiere. En la iglesia muchos hermanos sirve. Poquito a poquito, poco a poco sirve. Echa. Gasta mi dinero también algunos. Mi vida, mis tiempos. Luego ellos, pasando el tiempo, se carga mucho, sirviendo el evangelio, llevando ese evangelio, apoyando a la iglesia. ¿Por qué estoy pesado? Dice. Porque me siento cansado, era. Ellos, ¿sí? Por la boca dice, la gracia de Dios. Pero la gracia verdadera, ¿qué es, hermanos? Soy salvo por la gracias. Esto no de vosotros. 100% recibimos. Eso se llama la gracia, hermanos. Después de recibir la salvación, nosotros en verdad esforzamos, echamos, ofrendamos. Pero eso es por la fe, en nuestro corazón. Ese mi tiempo Dios me ha dado. Dios me ha dado esa salud. Por eso puedo servir. Gracias a Dios. Sin salud, ¿cómo voy a servir, echar mi tiempo? Gracias a Dios. Ofrendar. Dios me ha dado ese dinero. Gracias a Dios. No es mío, era. Gracias a Dios. Y ofrendando, diezmando, sirviendo, era. Gracias llega, era, en el corazón. Pero algunos consideran, ¿qué considera? Estoy apoyando, dice. Estoy sacando mi tiempo sirviendo, dice. Ese equivocado en gran manera. Luego tal vez dice gracia, pero no es gracia. La gracia de Dios 100%, no de vosotros, dice. Pero hoy en día muchas personas se quedan en el corazón. Yo 20 años, dice algunos. Yo 20 años, hora piadosa, cumplí. Yo todos los domingos, juntando diezmaba a la iglesia. Se quedó en sus corazones. ¿Qué se quedó? 20 años. ¿Qué hizo? Hora piadosa. Se quedó, era. Esta persona, sí, su obra era su obra. ¿Eso es la gracia, hermanos? ¿O difícil esta noche? ¿O difícil, poco difícil ese tema, hermanos? La gracia que es, soy salvos por la gracias. Aquí voy a leer poco más.
el versículo 8, ¿no? Efesios capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de, ese don de Dios, hermanos. Don de Dios, solamente 100% nosotros recibimos. Eso gracia y ya verdadera. El versículo 9, no por obras, para que nadie se gloriera. La salvación, ¿cómo recibimos? Por las gracias sois salvos. Tal vez en esa noche, para recibir la salvación, ustedes algo hizo, aunque poquito hizo, añadió, no es la gracia verdadera. Después de recibir la salvación también, porque muchos cristianos se cansan, porque muchos hermanos se cargan, porque ya no quieren venir a la iglesia. Tengo que sacar mi tiempo, tengo que apoyar, dice. Yo también tengo mis necesidades, mis hogares. Considera, yo estoy apoyando en esa manera, en ese corazón llega, ¿qué llega? Maldición de Dios, maldición de Dios. Pero ¿cómo es? Por la fe, ¿cierto? Dios me ha bendecido. Dios me ha dado la gracia de tener esa salud. Dios me ha dado mis familias. Dios me ha dado ese tiempo para servir el evangelio. Gracias llegar, gracias. Esta noche nosotros vamos a buscar una palabra más. Libro de Santiago. Capítulo 4, el versículo 6. Libro de Santiago. Santiago aquí está, ¿no? Capítulo 4, el versículo 6. ¿Ya encontraron todos? Ya voy a leer, ustedes pueden escuchar bien. Ya, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia. ¿A quién da? Humildes. Luego Dios resiste. ¿Qué resistirá? Contra, ¿cierto? Contra, resiste. ¿A quién resiste Dios? Los soberbios. Ya, entonces, ¿quién es humilde esta noche? ¿Quién es humilde? Yo que Pastor Andrés, así, hablando la palabra, sí, hermano, sí, gracias, hablando humildemente. Él es humilde. ¿Quién es soberbio? Gritando, insultando. Sí, hey, cochinos malos, ¿por qué aquí viniste en nuestro país? Él es malo, soberbios. Ya la Biblia dice, ¿quién es ya humilde? Porque es muy importante esa parte. Que Dios da la gracia. ¿A quién? Humildes. Luego Dios resiste rebeldes, como soberbios. Entonces, ¿quién es humildes? ¿Quién es soberbios, hermanos? Eso esta noche no vamos a ver. Luego ya vamos a volver. Génesis capítulo 27, nosotros hemos leído, ¿no? Esta noche. Libro de Génesis capítulo 27 hemos leído. Aquí sale Esaú y Jacob. Entonces su padre Isaac está envejecido. Entonces está esperando el día de la muerte. Entonces un día llamó, ¿sí? ¿A quién llamó su padre? Su hijo mayor, primogénito, ¿cómo se llama? Esaú era Esaú, ¿sí? Peludos, muchos bellos, parece fuerte, ¿no? Entonces esa noche, ya, ¿quién es peludos aquí? Muchos. No hay velludos.
Parece hermano Juan, ¿sí? Aunque no hay velludos, pero aquí parece fuerte. Ya que hermano Juan puede ayudar, un actor, para que entienda. Aquí es quién es. Esaú era mucho velludo, ¿sí? Así consideramos, ¿no? Esaú. Lo llamó, era padre. ¿Lo que dijo? Hijo mayor, primogénito. Estoy envejecido. No sé cuándo voy a morir. Antes de morir, yo quiero bendecirte. Pero a mí me gusta tu guisado, que tu casa y tráeme guisado. Comiendo bendeciré. Habló, ¿cierto? Luego rápido salió Esaú. Eso hablando entre Isaac, hijo, Esaú. ¿Quién escuchó? Su madre, Rebeca. Rebeca todo escuchó. Entonces, hermana, Rebeca. Esa noche, ¿no? Y ya vamos a ver a través de los actores. ¿Quién es? Rebeca, ¿sí? Su esposa, ¿cierto? Escuchó hablando, ¿cierto? Entonces llamó, ¿a quién llamó? Su hermano menor, ¿quién llamó? Jacob llamó, Jacob, aquí parece aquí Jacob, ¿sí? Aquí llamó Jacob, ¿cierto? Parecido a Jacob, ¿cierto? Flaquito y lampiño. Sí, muy bonito. Entonces llamó. Luego su madre todo habló. Yo escuché. Tu padre Isaac quiere bendecirle. Mi hijo mayor, primogénito, Esaú. Pero yo quiero que reciba bendición. ¿Quién reciba la bendición? Jacob era Jacob. ¿Sí? Entonces ya tu hermano mayor se fue al campo. Mientras tú obedeces mi voz. Entonces tú vas a recibir la bendición de tu papá. Enseñando, ¿cierto? ¿No? Esa historia, ¿entiende todos? Luego enseñó, Jacob, ya traiga 2 cabritos. Entonces yo voy a matar, yo voy a cocinar, ¿cierto? Luego tú lleva ese guisado. Luego pide tu papá, Isaac, bendíceme papá, tú vas a recibir la bendición. Así está hablando, ¿cierto? Escuchando a Jacob, ¿qué dice? Escuchando a Jacob, Jacob, ¿qué respondió? ¿Cómo pues? No, yo conozco mi hermano mayor, el primogénito, ¿no? Tiene muchos vellos. Yo soy lampiño, ¿cierto? Mi papá me va a palpar. Palpando, oh, no tiene ningún vello, maldito, me está engañando. Y Jacob, ¿sí? Maldito sea, engañoso. ¿Sí? Mamá, va a llegar maldición a mí. ¿Sí? Hablaba, ¿cierto, no? Entonces su mamá, escuchando de Jacob, ¿qué dijo? La maldición a mí, caiga la maldición sobre mí. No se preocupa, hijo mío, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy esposo de tu padre. Tanto año he vivido, ¿cierto? Yo sé todo tu padre. Que le gusta. ¿Cómo está su carácter? Yo soporté, aguanté tu padre. Tantos años. Yo sé todos. No se preocupa. ¿Sí? Ninguna maldición va a caer a ti. ¿Sí? Tú 100% puedes recibir la bendición de Dios. Solamente obedece mi voz. Tal vez, ¿qué dice? Si cae la maldición, esa maldición va a caer sobre mí, dice. Amén. Entonces Jacob, escuchando, su rostro en el principio estaba bien preocupado, era cierto. Quiero recibir la gracia de papá, ¿no? Quiero recibir la bendición de papá. Pero soy lampiño, pero su hermano mayor, velludo y fuerte, igual que ahora. Pero mi papá me prepara, no hay, ¿sí? Vellos, tampoco flaquito, solo hueso, no, me va a caer, maldición. Él estaba bien preocupado, pero escuchando la palabra de su mamá, yo sé todo su papá. Años yo aguanté su papá.
Yo todo sé su papá, que le gusta su carácter. Solamente tú me obedeces. Va a recibir la bendición de papá. Amén. Luego obedecer. Trae 2 cabritos. Entonces Jacob, su rostro cambió. ¡Ah! Maldición va a caer. No a mí, sino a quién. Aquí. Mi mamá hablaba, como tan fuerte, valiente hablaba, ¿cierto? Yo sé todo, dice. Tu papá 100% va a dar la bendición, no se preocupa. Cambió su rostro. Mamá, fuerte. Y luego trajeron, ¿qué trajeron? 2 cabritos trajeron. Mamá, aquí están 2 cabritos. Uy, me da miedo, dice. Hey, hijo mío, no se preocupa. Cuchillo, cuchillo. Luego, ¿qué hace mamá? Sí, matando ¿a quién? Cabritos. Mamá muy valiente, ¿cierto, no? Jacob al lado miraba. ¿Quién mira? Mamá, no mata, no mata. ¡Qué asco! Dice Jacob. ¿Sí? No, hijo mío, Jacob, necesita matar. Así tú puedes recibir la bendición. Está bien, entonces mata, rápido, mamá. Madre valiente, con cuchillo, ¿cómo mata? Cabrito. ¿Usted mataron cabritos de vez en cuando? Creo que ni siquiera gallo puede matar ustedes. Gallo también muy difícil, cuesta, ¿cierto? Una vez torcido su cuello y cayó. Yo también era campesino. Yo he visto. Yo muero, dice Coquio, ese gallo. Si luego suelta, torcido y escapa y gallo, ¿cierto? No muere. Me da miedo. Gallo tampoco. Pero mamá, ¿cómo ya cabritos? ¿Con cuchillo? Luego después, ¿qué hace? Pelando sus pieles. Todo ya pelando. Muy valiente, ¿cierto? Rebeca. Sí. Luego, ¿qué hice? Ven acá, dice, ven acá. Luego su mamá, ¿qué hace? Tu papá sí o sí va a palpar, ¿cierto? Palpando, no tiene músculo, nada. Hueso nomás. Sí, dígale a tu papá, ¿cierto? Por la fe diga, ¿sí? Ya practica también la voz, soy Esaú, así. Su mamá todo ya enseña. Luego pelea de cabrito, ¿qué hace? Todo ya cubriendo. Luego mamá entró al cuarto de Esaú, ¿no? Esa ropa, ¿sí? Esa ropa puede prestar, por favor. Ya Rebeca puede venir, Rebeca, ya. Entró al cuarto de Esaú, ¿cierto? Luego vio, luego eso poniéndose, ya aquí, Esaú. Parece muy grande, ¿cierto? Ya aquí. Su mamá todo ya ahí puso. Luego entregó, ¿qué entregó? Panes, luego guisados. Porque junto come guisado, sopa, ¿cierto? Pan, ¿cierto? Marico, ¿cierto? Sabe todo su mamá. Esta pan, esta guisado, llévelo. Luego pide la bendición a tu papá. Tu papá sí o sí va a dar. ¿Entiende, Jacob? Amén. Escuchó. Luego su mamá ahí habló. Ya, Jacob, sí o sí tiene que decirte tu papá. ¿Qué decirte? ¿Qué decirle a su papá? Dígale, papá, soy Esaú. Bendíceme a mí, soy primogénito, dice. Si tú hubieras hablado, no soy Jacob, papá. No tiene que decir Jacob, ¿cierto? ¿Qué tiene que decir? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Eso enseñaba. Pero ¿quién es él? Jacob era Jacob. Algunos dicen, yo nunca mentí, dice alguien. ¿Cómo voy a mentir? Pero en ese momento necesita. ¿Qué necesita? Hablar. Soy Esaú. Está enseñando, ¿cierto, no? Aprendió muy bien. Luego, ya, vino Jacob. Ya, eso es más importante ahora, ¿sí? Ya es muy importante. Poco al lado de hermana Rebeca, ¿sí? Ya, Rebeca. Ya Jacob vino, soy Isaac. Ya vino.
Luego la Biblia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Bendición. Sí, papá, soy Esaú, dame bendición, aquí está guisado. Papá, soy Isaú. Bendíceme. Aquí está el guisado que preparé. Ah, guisado está, dame rápido, tengo hambre, dame rápido. Ahí está. Ya, si tanto esperaba padre Isaac, ¿cierto? Él demasiado encanta guisado. Recibió, caliente, no importa. Ya, rico, rico. Comió rápido Isaac. Después, tú eres Isaac, oh genial, guisado riquísimo era. ¿Un plato más puede traerme? Ay, yo olvidé, solo uno nomás preparé. No sé si Isaac habló, no sé muy bien. Pero Isaac, comió rico era. Luego ya quería bendecir, ¿cierto? Pero tenía duda. Escuchando las voces, Jacob era la voz Jacob, aunque envejecido su oído todavía está vivo, ¿es cierto? Escuchando las voces, Jacob era Jacob. Tenía duda. Quiero ir palparte, dice, ven, acércame. Y vino es. Qué raro es. Luego palpando. Mucho velludo, ¿no? Muchos vellos. Uy, creció Jacob más. Antes era poquito, pero parece bosque es. ¿Qué pasó? Antes no era así. ¿Qué pasó? ¿Por qué bosque así? ¿No afeitó? No, soy tu hijo. Soy tu hijo, Isaú. Sí, se habló. Tocaba a todos, ¿cierto? Luego dijo, la voz es Jacob. Pero, la voz es Jacob, ¿cierto? Luego palpando, ¿quién es? Esaú era Esaú. Se acercó, ¿cierto? Olía, ¿qué olía? ¿Esa ropa de quién? Esaú era. Qué feo era, medio hondo. Porque Esaú es cazador. Duro trabaja, saliendo afuera. Ese, ¿quién es? Esaú. No podía distinguir. Luego Isaac, ¿qué dijo a Jacob? Bendijo. Amén, hermanos. Jacob recibió la bendición de ¿quién? Su padre. Ya está bien, gracias. Ya muy importante esa noche. Mucha gente quiere recibir la bendición de Dios, ¿verdad? ¿No? La gente procura. ¿Sí? Echa todo el corazón. Pero la Biblia enseña a nosotros la bendición verdadera, la gracia verdadera no depende de nosotros. ¿Qué dijo? La bendición, ¿usted quiere recibir la bendición de Dios? Amén. Pero no depende de ustedes. Usted haga bien, no haga bien, no es así. Depende de quién. Aquí. Ya esta noche, ¿quién recibió la bendición? Jacob y Esaú. Jacob recibió la bendición, ¿cierto, no? Pero Isaac quería bendecir ¿a quién? Esaú era. Esaú iba a recibir la bendición, ¿verdad, no? También él puede recibir la bendición de su papá, porque él es peludo, cazador. Sale al campo, caza y cocina guisado, entrega, va a recibir la bendición de su padre. Jacob, no se puede, es imposible, que su padre no ama a su Jacob. La Biblia dice, Isaac amó ¿a quién? Esaú era Esaú. Entonces, si según la condición que tiene Jacob, no se puede, es imposible recibir la bendición de su padre. Entonces, ¿cómo recibió la bendición? Depende de quién. ¿Depende de quién? Rebeca. Depende de Rebeca. Génesis capítulo 27, eso hablas. ¿Sí? Somos pecadores, anoche hablamos. Somos pecadores. Apóstol Pablo también era creyente. Quería servir, agradar a Dios. Pero él hacía lo que contrarios.
lo que aborrezco, cometiendo pecados. Entonces no podía recibir la bendición de Dios. Pero esa noche explica a través del capítulo 27, la bendición de Dios, la gracia de Dios no depende de ustedes. Usted echa, usted esfuerza, usted quiere hacer bien, ¿va a recibir la bendición? No. No depende de nosotros, dice. Depende de Rebeca. Rebeca era Rebeca. Depende de Rebeca. Rebeca sabía para que reciba la bendición de su papá. ¿No? ¿Quién? Su hijo menores, Jacob. Preparó todos. ¿Sí? ¿Quién mató ese cabritos? ¿Jacob mató? ¿Ya Jacob mató cabritos? No, ¿Por qué no mató entonces cabritos? porque mi madre mató. Tenía miedo, escapó, escapó mirando cabritos, escapó. ¿Quién mató? Rebeca mató. ¿Quién cocinó? ¿Jacob cocinó? No, Rebeca. Jacob cocinaría guisado, su padre y probó. Salado era, demasiado feo es. No va a gustar, ¿cierto? ¿Ya quién cocinó? Su madre Rebeca. Luego, ¿quién cubrió ese velludos, pieles de cabritos? Rebeca. ¿Quién ya puso vestido de Esaú? Rebeca era. Todo ya, ¿quién cubrió, quién preparó? Rebeca. Jacob solamente, ¿qué hizo entonces? No hizo nada, ¿cierto? Solo recibir, decir era por la fe. Soy Esaú. Soy Esaú, amén. Solo eso, no va nada más. Papá, soy Esaú, por la fe, ¿cierto? Luego su padre, palpando, no distinguió bien. Ya, aquí está toda la bendición que Dios me ha dado. Bendijo. Amén, hermanos. Igual, capítulo 27, igual ustedes también quieren recibir la bendición de Dios. Entonces usted quiere hacer como Esaú, en el lugar de Esaú, o en el lugar de Jacob. Ustedes también, yo no sé, cabrito, qué miedo, no puedo, difícil. Comida, no sé nada. Luego, ¿qué hace? Recibir. ¿De quién? De su madre Rebeca. Recibir, luego últimamente por la fe, decir, ahí va a recibir la bendición de Dios. Tal vez ustedes en el lugar de hijo mayor Esaú. ¿Qué hizo Esaú? ¿Esaú qué hizo? Y salió al campo, luego mató a alguien, asesinato, su enemigo. En el campo adulteró, ya Esaú en el campo adulteró. Sí. En la Biblia. Ya Esaú salió en el campo, ¿Esaú adulteró? No. ¿Ya Esaú robó? No. ¿Qué hizo? Sudando. ¿Sí? Cazando animal, ¿cierto? No hizo nada, solo él echaba, quería hacer, matar, ¿cierto? ¿No? Lo que su padre desea. Pero finalmente, ¿qué recibió? Maldición recibió de su padres. Muy raro, extraño en la Biblia. Igual, todas las personas, muchos quieren hacer como Esaú. Voy a servir a Dios, voy a cumplir mandamientos, voy a echar toda mi fuerza, luego voy a agradar a Dios, luego Dios me va a bendecir como Esaú. Esa vida elige, esa vida quiere. No quiere como Jacob. ¿Usted leyó versículo como capítulo 27? Génesis capítulo 27, ¿leyeron? Nadie quiere ser como Jacob. ¿Cómo está Jacob? Un actor. Parece muy feo es. Ni siquiera puede matar cabritos, ¿cierto? Tampoco cocina bien, tampoco no tiene valiente, ¿cierto? Qué feo era.
¿Qué mujer, qué señorita va a gustar? Jacob no quiere, ¿cierto? No quiere. Pero muy importante esta noche. Dios da la gracia. ¿A quién da gracia? Dios da la gracia. ¿A quién da? Santiago capítulo 4, versículo 6 hemos leído. Dios da gracias. ¿A quién da? Humilde. ¿Quién es humilde? Humilde. ¿Está bien, hermanos? ¿Qué es? Yo no sé. Yo no puedo recibir la bendición de mi papá. Luego, escucha. ¿De quién? De su madre. Humilde. Yo no puedo hacer. Para mí, de mí no hay la bendición. Necesito. Recibe de su madre, ¿cierto? Humilde. ¿Quién es rebelde, entonces soberbio? ¿Quién es soberbio? Yo puedo casar, yo puedo cocinar bien, yo puedo recibir la bendición de mi papá. Rápido salió al campo. Luego trabajando, ¿cierto? Porque él puede hacer. Esta noche ustedes también. Yo quiero servir, yo puedo servir, yo puedo hacer para algo a Dios. Pero en realidad, ¿sí? Dios desea los humildes que no puedo. Por favor, dame su gracia, ayúdeme. Luego los que reciben, los humildes. Amén, hermanos. Ahí Jacob recibió la salvación. Ya, gracias, hermano. Aquí actores, ya, aplausos. Ya. Solo Jacob nomás, Jacob. Ese puede pasar, ¿sí? Ya, un versículo muy importante aquí, un momento. Ya vamos a ver, Génesis capítulo 27, un versículo. 19 tiene, hermanos. Versículo 19, Génesis capítulo 27, versículo 19. Ya tiene, voy a leer, ya muy importante ese versículo. Ya, y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me diste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ya aquí Jacob vino ante Isaac, ¿sí? Luego ya hablando. ¿Qué habló ante su padre? Como el versículo 19. Yo soy Esaú, tu primogénito. Ya, ¿qué dijo? ¿Qué presentó ante su padre? ¿Cómo presentó ante su padre Isaac? Yo soy primogénito. Yo soy Esaú, era Esaú. Ya, muy importante esta noche, hermanos. Isaac quería bendecir. Isaac amaba a quién? Esaú era Esaú. Cuando nosotros también, cuando presentemos ante nuestro Padre de Dios, ¿cómo debe presentar? Eso está enseñando ahora. ¿Ya puede entender todos, hermanos? Ya ustedes también algún día va a presentar ante Dios. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? Soy pastor Andrés, Dios me bendíceme. ¿Así va a decir? Cuando así hablando, Dios, ¿qué dirá? Dios, soy pastor Andrés, soy misionero. En Bolivia, 12 años serví el Evangelio. También tal fecha, ¿cierto? Sí, yo prediqué el Evangelio, seminario bíblico en Oruro. Soy pastor Andrés Lim, bendíceme. Ya, Dios, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? ¿No sabe? Usted, muy importante esto. Usted, cuando presenta ante Dios: Dios, soy pastor Andrés Lim, yo prediqué el Evangelio en la ciudad del Oruro.
Aguantando un frío aquí, Oruro, demasiado frío. Aguantando, prediqué 3 noches seminario bíblico. Entonces, ¿Dios qué dirá? Ya aquí está, hermano, ¿no? ¿Cómo se llama? Hermano José. Dios, soy José. ¿Sí? Sí, yo presento, soy hermano José. Dios, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Aquí esta noche escucharon canto de esperanza. Hermoso es sus canciones. Entonces, hermano Freddy es: Dios, soy Freddy. Yo canté, toda la vida canté, serví el evangelio, donde hay evangelio. Soy hermano Freddy Villagómez, bendíceme. Entonces, Dios, ¿qué dirá? Nadie sabe. Qué bien, usted cantaste en Oruro, ¿cierto? Qué bien, dice. También tú odiaste. También tal fecha tú también cometiste. Hermano, también tal fecha usted también robaste. Hermano, tal fecha, tal hora usted también cometiste pecado. Y a Dios todo va a decir. Amén, hermanos. Por eso, ¿a dónde va a ir? Maldición de Dios. Dios, soy pastor Andrés. Yo prediqué, soy misionero. Pastor, qué bien, Andrés, dice Dios. Luego, ¿qué va a decir Dios? Andrés, tú antes vivías así, borracho en la calle, orinaba, cagaba, Dios, sucio. ¿Ah? Andrés, usted robaba, antes peleaba, entraba a la cárcel. Andrés, tú vivías así. Ay, pastor, perdón. Oh Dios, ya basta, hasta ahí nomás, hasta ahí. Y Dios todo va a decir. Finalmente, y van a recibir, ¿qué va a recibir? Maldición en maldición. Por eso aquí Jacob presentó. ¿Cómo presentó ante Isaac? Soy tu primogénito, Esaú. Primogénito, Esaú era Esaú. Porque el padre ama. ¿A quién ama? Esaú era. Vamos a buscar, ¿no? San Mateo, vamos a buscar. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 16. Ya voy a leer, ya. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17, junto podemos leer. Ustedes tienen, ya junto vamos a leer. 1, 2, 3. Y hubo una voz de los cielos: este es mi hijo. Amén, hermanos. Ya nuestro Padre Dios también ama único. ¿Quién ama? ¿Pastor Andrés ama? No ama Pastor Andrés. Aunque él es misionero, predicaba, pero como yo expliqué, era borracho, cómo vivía, qué feo era. Dios todo sabe. Único ama. ¿A quién ama Dios? Jesucristo dice aquí. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado. ¿En quién tengo? Encanta. Dios se encanta, ama. ¿Quién? Jesucristo único, era único. Por eso cuando nosotros presentemos ante Dios, ¿en qué nombre tenemos que presentar? Pastor, perdón, Dios, soy Pastor Andrés, así yo prediqué, serví el evangelio, bendíceme. ¿Dios va a bendecir? Hermano, ¿usted Dios va a bendecir? Y no era no, ¿cierto? Maldición es maldición. Por nombre de ustedes presente, Dios, yo hice esto.
ya está bien. Luego Dios también va a decir, tú también así viviste, así, 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 así. Luego va a caer maldición de Dios. Presentar era en el nombre de ¿quién? Primogénito. Primogénito de nosotros, Jesucristo era Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es primogénito de nosotros? Vamos a buscar en la Biblia, ¿no? ¿Por qué Jesucristo es primogénito de nosotros? Como Jesucristo y nosotros hermanos. Jesucristo es nuestro mayor, somos sus hermanos. ¿Por qué? Ya buscamos en la Biblia, ¿cierto? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, el versículo 11. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11 voy a leer, hermanos. Ya vamos a ver, ya porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué dice? Hermanos, dice. Ya, porque el que santifica, ¿quién es, hermanos? El que santifica, el que limpia nuestro pecado, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo limpió en la cruz, murió, ¿sí?, por nuestros pecados. El que santifica, Jesucristo. Los que son santificados, ¿quién es? Los que creen, aceptan, Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo murió por mis pecados, ya limpió mis pecados todos. Ahora soy justo por la gracia del Señor Jesucristo. Los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. ¿Qué llamarlos? Hermano era. Jesucristo nuestro hermano. Amén. ¿Cómo, pastor? Jesucristo nuestro hermano es apellido diferente. Mi apellido Lim. Hermanos, Jesucristo es nuestro hermano mayor, dice mayor. No hay, dice aquí, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén, hermano, de esta parte. Amén. Sí, el que santifica. Jesucristo limpió a nuestros pecados por su muerte. Los que aceptan, creen, Jesucristo ya limpió mis pecados todos. Soy justo. Los que son santificados son uno, dice, unos. Luego, entre ellos, llama. ¿Cómo llama? Hermanos. Por eso yo llamo, hermano Juan. ¿Cómo llamo? Hermano, hermanos. Aunque ya físicamente diferente, ¿no? Padre diferente. Pero espiritualmente, a través de nuestro Señor Jesucristo, nacimos justos, ¿cierto? Por eso hermanos llamamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo es hermano mayor, primogénitos. Ya Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito, génitos. Amén, hermanos. Sí, nuestro hermano mayor, ¿cierto? Una parte vamos a buscar más. Hebreos capítulo 1, ¿sí? El libro de Hebreos capítulo 1.
Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí también sale, ¿no? Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Jesucristo ya viene, segunda venida, ¿cierto? A este mundo. ¿Cómo viene? Primogénito, el primer hermano. Él primero murió, ¿sí?, en la cruz por nuestros pecados. Luego resucitó, ¿sí? Luego, como Dios ha dado esa justicia. Nosotros también hemos muerto pecadores por nuestros pecados. Pero a través de la muerte del Señor Jesucristo también somos salvos por la gracia. Primero resucitó de la muerte. ¿Quién es? Jesucristo era. Por eso, primogénito. Ya aquí Esaú, esa noche Jacob presentó a su padre. ¿Cómo presentó? Soy Esaú, era Esaú. Entonces su padre Isaac bendijo, ¿no? Porque Esaú es primogénito, que ama. Igual, hermano, esta noche, usted cuando presente ante Dios, ¿cómo debe presentar? ¿En su nombre o en el nombre de primogénito Jesucristo? ¿Cómo debe presentar? Ya soy Dios, ¿sí? Ya practicamos. Algún día usted va a presentar ante Dios, ¿cierto? Ya practicamos. Supongamos soy Dios, ¿cierto? ¿Sí? Ya usted ya presentó ante Dios. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a presentar? Ya, hermano, ¿cómo va a presentar? Soy el primogénito Jesucristo. Amén. Amén. Si soy primogénito de Cristo, así presenta. Ya, ¿y Jacob cómo presentó? Soy Esaú, era Esaú, nombre de Esaú. Nosotros también, ¿cómo presentamos? A Dios. Jesucristo murió por mi pecado, era. Jesucristo llevó mis pecados todos. A través de nuestro Señor Jesucristo soy justo, era justo. A través de mi Señor Jesucristo soy limpios, justos. Bendíceme. Entonces Dios, ¿qué va a decir? Qué raro, la voz es hermano Juan. Su voz es ¿quién es? Juan, era Juan, ¿cierto? Pero escuchando a nombre del Señor Jesucristo que me ama, amado, ¿cierto? Jesucristo presenta. Dios, ¿qué va a decir? Bendice. Ya practicamos. Ya ustedes ya presentó ante Dios. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a decir? Amén, así. Ya soy Dios. Ya ustedes ahora, si algún día va a presentarnos ante Dios. Pero esta noche practicamos. Ya presentaron ante Dios. Luego, ¿cómo va a decir para que Dios le bendiga? Soy, a través de nuestro Señor Jesucristo, soy limpio. ¿Entiende, hermanos? Dios bendice, ¿a quién bendice? Pecadores justos. Pero ya, ¿usted qué va a decir? Soy pecadores, alguien presenta, ¿cierto? Dios va a maldecir. Pero como dice igual que Jacob, a través de mi Señor Jesucristo murió por mi pecado, ¿cierto? Jesucristo murió, me limpió. Soy justo. Soy hijo de Dios justo. Por la fe diciendo, Dios, ¿qué va a decir? Va a bendecir, era bendecir. Amén, hermanos. Ya y practicamos entonces antes de terminar. Ya soy, ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo? Dios. Ya ustedes ya presentaron ante Dios. Ya, ¿cómo va a decir ante Dios? Ya, hermana, ¿cómo va a decir? ¿Qué? A través de Jesucristo ya me limpió todos los pecados, ¿cierto? Luego soy justo.
justo. Jesucristo me ha limpiado, me hizo perfecto. Dios, soy justo, bendíceme. Entonces Dios, ¿qué va a decir? Qué raro, la voz, ¿quién es? La voz hermana, ¿sí? Pero Jesucristo ya limpió perfectamente, ¿no? Por esa fe, Dios va a bendecir. Amén. Luego va a entrar al reino de los cielos, hermanos. Esta noche hablamos, la bendición de Dios no depende de nosotros. Como su madre Rebeca, todo ya preparó. Luego solamente hace recibir y recibir. Ustedes también en la iglesia, ustedes también recibiendo lo que preparó nuestro Señor Jesucristo, ahí va a llegar la bendición de Dios, hermanos. Esta noche hasta aquí, ¿no? Terminamos orando, terminamos. Dios Padre, esta noche muchas gracias. Jacob, un hombre lampiño, es frágil, débil. Debería recibir maldición de su papá. No tenía ninguna condición. Pero gracias su madre Rebeca, todo ya preparó. Luego también Jacob, aunque él no quería, tenía duda, tenía miedos, pero obedeciendo, confiando su madre, recibió. Luego y pidió a su padre. Su padre escuchando la voz es Jacob, pero palpando es Esaú. Ahí bendijo, recibió la bendición de su padre. Esa noche, tal vez nosotros somos pecadores, todos cometimos, no agrada a Dios y va a recibir maldición de Dios, todos nosotros, pero gracias de Dios. Al lado de nosotros, Jesucristo estaba. Jesucristo sabía en qué manera Dios va a bendecir a nosotros. Jesucristo preparó todos, su cuerpo, sus sacrificios. Luego Él cargó su propia cruz. En la cruz murió, derramó las sangres. Luego pagó nuestros todos pecados. Después de morir, venció, luego resucitó. Ahora no dices, somos limpios, justos. Por la gracia soy salvos. Esa gracia no de nosotros, que 100% por la gracia del Señor Jesucristo. Esa noche nosotros también algún día va a presentar ante Dios. Dios conoce cada uno de nosotros. Si presentaría mi nombre, sí o sí va a caer maldición de Dios. Pero por la fe, recibiendo la obra del Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Por nombre del Señor Jesucristo presentando. Jehová Dios, Jesucristo murió. Jesucristo pagó mis pecados todos. Por la obra del Señor Jesucristo, soy limpios, justos. Bendíceme. Dios va a bendecir, va a entrar al reino de los cielos. Esta noche Dios bendice a todos los hermanos que están en ese lugar. Solamente recibiendo la obra del Señor Jesucristo que hecho por nosotros. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche terminamos. Sí, muchísimas gracias. Gracias, pastor. Sí, realmente no conocer la voluntad de Dios es muy distinto, ¿verdad?, a la manera que tenemos nosotros. Por eso este tiempo, ¿no?, Dios nos permite poder compartir su palabra, su corazón, ¿verdad?, a través de la Biblia, ¿no? También queremos invitarles el día de mañana como último día, ¿no? En la noche vamos a tener también la tercera noche del seminario bíblico, donde concluiremos, ¿no?, este tan lindo evento que hemos realizado, ¿no?, juntamente, y para ustedes sobre todo, ¿verdad?, ¿no? Agradecerles de antemano, ¿no?, su participación, gracias por su tiempo, ¿sí? Los esperamos el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche, pueden venir y escuchar, ¿no?, la última noche de este seminario, ¿sí? Les agradezco mucho, muchas gracias.